Mi hijo, Marcus, exigió $8.000 para un crucero que ya estaba reservado, alegando que era una celebración familiar. Cuando me negué y solo me ofrecía pagar el de mi nieta Chloe, me culpó de arruinarlo todo. Simplemente guardé silencio, con el teléfono apagado en la mano. Lo que sucedió después lo dejó sin palabras. Sigue mi historia para conocer toda la emotividad del viaje. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde me escuchas. El sol de la tarde, suave y dorado, entraba a raudales por la ventana del salón, dibujando cálidas franjas sobre las relucientes tablas de roble del suelo. Arthur estaba sentado en su sillón favorito, una pieza de cuero desgastada que se había adaptado perfectamente a su cuerpo a lo largo de los años. Una taza humeante de café, cuyo rico aroma se mezclaba con el tenue olor a libros antiguos, descansaba sobre el posavasos a su lado. Dio un sorbo lento y pausado, saboreando la tranquila satisfacción que se había convertido en una apreciada compañera desde su jubilación, 6 meses atrás. 43 años. Ese era el tiempo que había vivido en esa casa, cuidándola con esmero, viéndola transformarse de un bullicioso hogar familiar en su remanso de paz. Cada crujido del suelo, cada rasguño en el alféizar, guardaba un recuerdo. La tenue marca en la pared donde una vez estuvo marcada la gráfica de crecimiento de su hijo, Marcus. La mancha desgastada en la alfombra donde se habían desarrollado incontables juegos de fantasía. Esa casa era más que ladrillos y cemento. Era un archivo viviente de su vida, un testimonio de trabajo duro, perseverancia y las tranquilas alegrías de criar una familia. Por primera vez, en lo que parecía una eternidad, Arthur sentía verdadera paz, libre del ritmo implacable de su antigua carrera. Se había ganado esa tranquilidad. Entonces, el estridente e insistente sonido de su celular rompió la quietud. Sus ojos, aunque tranquilos momentos antes, se aguzaron al mirar la pantalla. Marcus, se leía, brillando intensamente contra el suave murmullo de la habitación. Un sutil e involuntario apretó la mano de Arthur alrededor de su taza de café. La apacible tarde, como una delicada burbuja, pareció desinflarse a su alrededor. Las llamadas de Marcus rara vez traían buenas noticias últimamente. Más bien, traían peticiones, exigencias apenas disimuladas o actualizaciones sobre algún nuevo aprieto financiero. Respiró hondo antes de responder, intentando imprimir un tono de alegre neutralidad a su voz. «Hola, Marcus. Papá, oye, escucha, necesito hablar contigo de algo importante». La voz de Marcus, enérgica y sin rodeos, confirmó la intuición de Arthur. No hubo un simple «¿Cómo estás?», ni un «¿Qué haces?». Fue directo al grano. «¿Qué ocurre, hijo?». Arthur se preparó, inclinándose ligeramente hacia adelante en su silla. «Bueno, Chloe está emocionadísima. Encontramos el crucero familiar perfecto para las vacaciones de verano. Todo incluido, destinos increíbles, ya sabes, una verdadera fiesta». Había una alegría forzada en el tono de Marcus que a Arthur le resultó inmediatamente irritante. De hecho, ya reservamos los boletos, $8.000 para los 3. Arthur frunció el ceño. ¿Los contrataste? ¿Sin consultarlo primero? Bueno, era una oferta por tiempo limitado, papá. Teníamos que aprovecharla. En fin, esperábamos que pudieras cubrirlo. Ya sabes, como tu contribución a una gran celebración familiar. Sobre todo para Chloe. Las palabras contribución y celebración flotaban en el aire, cargadas de expectativa, exigiendo algo sin decirlo directamente. $8.000. No era una suma pequeña, especialmente para algo reservado con antelación y presentado como un hecho consumado. Arthur sintió un pinchazo de resentimiento familiar. Marcus, eres un hombre adulto, con tu propia familia que mantener. Chloe es tu hija. Seguramente deberías estar planeando y pagando estas cosas tú mismo, ¿no? Intentó mantener la voz firme y razonable. Ahora estoy jubilado, hijo. Mis finanzas están estables, pero también fijas. No puedo sacar $8.000 de la nada para un crucero improvisado. Un instante de silencio, y luego la voz de Marcus se endureció. Papá, esto no es solo espontáneo. Es por Chloe. Y es familia. ¿No quieres ir? Hizo una pausa y continuó, con un tono manipulador. Mira, sé que la situación económica está difícil para todos.
Pero sabes lo mucho que le entusiasma esto a Chloe. No ha parado de hablar de ello. Si sus padres de repente no pueden ir porque no podemos pagarlo, bueno, te puedes imaginar lo decepcionada que estará. Y te hará preguntas, papá. Preguntas difíciles. Arthur apretó la mandíbula. Era la táctica clásica. Usar a Chloe, su adorada nieta, como escudo, instrumentalizando su posible decepción para sacarle dinero. Amaba a Chloe con una intensidad que trascendía las palabras. Haría cualquier cosa por ella. Pero esto no tenía que ver con la felicidad de Chloe. Se trataba de financiar el estilo de vida de Marcus, un estilo de vida que tomaba sin consultar ni tener en cuenta la situación de su padre. «Marcus», dijo Arthur con voz firme, «no voy a pagar tus lujosos billetes de crucero. Tú decidiste reservarlos. Esa responsabilidad recae sobre ti». Hizo una pausa y suavizó un poco el tono, recordando a Chloe. «Sin embargo, como quiero mucho a Chloe y quiero que tenga buenas experiencias, pagaré por el billete. No el tuyo, ni el de tu esposa, solo la parte de Chloe. Envíame el coste exacto del billete de una niña, y si es posible, lo transferiré directamente a la compañía de cruceros, o a tu cuenta, dejando claro que es exclusivamente para su billete». La línea crepitó con una ira repentina y palpable. «¿Hablas en serio, papá? ¿Solo por Chloe? ¿Qué clase de viaje familiar es ese? ¿Qué se supone que le digamos? ¿Que su abuelo la valora menos que a unos miles de dólares?» La voz de Marcus era cortante, cargada de furia fría. «Vas a arruinarlo todo. Siempre lo haces. Y cuando Chloe pregunte por qué sus padres no pudieron ir, por qué la celebración familiar no fue realmente una celebración, tendrás que explicárselo, ¿verdad?» No esperó respuesta. El clic de la desconexión resonó con fuerza en el oído de Arthur. Arthur bajó lentamente el teléfono, sujetándolo con fuerza, mucho después de que la llamada se hubiera cortado. La paz y tranquilidad de su sala se habían desvanecido por completo. Miró fijamente el rayo de sol que ahora iluminaba una fotografía descolorida de un joven Marcus, sonriendo ampliamente, subido a sus hombros durante una excursión. El niño de la foto, con su rostro alegre y expresivo, se parecía poco al frío y exigente desconocido que acababa de colgarle. ¿Dónde había ido a parar ese niño? ¿Cómo se había transformado su hijo en alguien tan engreído, tan manipulador, tan propenso a arremeter con reproches y chantaje emocional? Lo sentía como una traición, una profunda y dolorosa angustia que se instalaba en su pecho. Aquello no era una simple súplica financiera de Marcus. Era diferente, más agresiva, más desesperada, más calculadora. Había una urgencia subyacente, una crudeza en la ira de su hijo que Arthur no había percibido antes. No se trataba solo del crucero, se trataba de control, de expectativas, de un resentimiento latente que Arthur no alcanzaba a comprender. Un nudo de inquietud se le formó en el estómago. Tuvo la escalofriante premonición de que no se trataba de un incidente aislado, sino de un inquietante preludio a algo mucho peor, una exigencia que sacudiría los cimientos de su tranquila jubilación. El golpe metálico de las puertas del coche al cerrarse de golpe rasgó la tranquila tarde, una cacofonía estridente que resonó ominosamente en el apacible salón de Arthur. No se lo esperaba, en realidad, aunque un escalofrío de pavor se le había instalado en el estómago en el momento en que Marcus colgó. Aquello era una invasión física, una escalada inmediata desde la llamada telefónica, que confirmaba sus peores temores sobre la desesperación que se escondía tras la ira de su hijo. Oyó pasos apresurados en el camino de grava, luego el tintineo de unas llaves, y antes de que pudiera siquiera asimilar la sorpresa, la puerta principal, que solía dejar sin llave durante el día, se abrió de golpe sin siquiera llamar. Marcus y Victoria estaban enmarcados en la puerta. Sus rostros reflejaban una fingida angustia y una agresión apenas disimulada. Victoria, su nuera, evidentemente había recibido instrucciones para esta entrada. Tenía los ojos enrojecidos, aunque sospechosamente secos, y una lágrima teatral resbalaba por su mejilla, brillando al sol. Su cabello, generalmente impecable, estaba algo despeinado, lo que acentuaba la artificial atmósfera de crisis. Marcus, en cambio, parecía furioso, con la mandíbula apretada y la mirada llameante, casi depredadora. «Papá», comenzó Victoria, con la voz temblorosa por lo que claramente pretendía ser patetismo. «Tenemos que hablar. Estamos en un grave aprieto».
No esperó a que la invitaran. Simplemente pasó junto a Arthur y se desplomó en su sofá, con el rostro entre las manos. Aquella flagrante falta de respeto por su hogar, por su espacio personal, hirió a Arthur más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aquello no era una visita, era una ocupación. Arthur permaneció de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho, como una barrera contra su intrusión. ¿Qué clase de problema?, preguntó con voz cuidadosamente neutral, aunque por dentro se avecinaba una tormenta. Victoria alzó la vista, con la mirada vidriosa y preocupada. Es todo, Arthur. Las tarjetas de crédito, los préstamos, incluso la hipoteca. Se retorció las manos. Nos estamos ahogando, completamente ahogados. Debemos casi $50.000. No sabemos qué hacer. $50.000. La cifra resonaba en el aire, pesada y asfixiante. Arthur sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Había sospechado de una mala gestión financiera, pero esto era un abismo. Las tarjetas de crédito hablaban de gastos irresponsables, los préstamos de negocios fallidos, y la hipoteca sugería que su propia casa estaba al borde del abismo. Marcus dio un paso al frente, interrumpiendo el dramático momento de Victoria, con un tono cortante e impaciente. «Mira, papá, necesitamos tu ayuda. Desesperadamente. Hemos hablado con el banco, y la única forma de que nos den un préstamo personal lo suficientemente grande como para solucionar este lío es si tenemos un aval. Alguien con un patrimonio considerable, alguien sin antecedentes penales». Hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. «Necesitan tu firma, papá, como garantía. Sin ella, estamos perdidos». Arthur miró fijamente a su hijo, con una mezcla de incredulidad y un profundo cansancio. «¿Mi firma? ¿Quieres que arriesgue mi patrimonio, mi casa, por tus deudas?». Negó lentamente con la cabeza. «Marcus, esto no es solo un préstamo. Es jugarme toda la jubilación». «No es una apuesta, papá. Es un plan», replicó Marcus, alzando la voz y apenas conteniendo la ira. «Este préstamo nos ayudará a salir adelante. Podremos hacer los pagos, consolidar todo en una sola suma manejable. ¿Y los 8.000 para el crucero? Eso también forma parte del plan. De hecho, es crucial». «¿Es crucial?», se burló Arthur, dejando escapar una risa amarga. «¿Crucial para qué, exactamente? ¿Para celebrar tus $50.000 de deuda?». Marcus se acercó, bajando la voz con un tono amenazadoramente persuasivo. «No, papá. Es crucial para Chloe, para su bienestar. Este viaje no son solo unas vacaciones. Es una forma de demostrarle que todo está bien, que sus padres no nos están fallando, que aún podemos mantenerla, darle una vida normal y feliz». Se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los de Arthur. «Imagina lo que le haría, papá, si le dijéramos que el crucero se canceló. Si nos viera entrar en pánico, perderlo todo. Quedaría devastada. Incluso podría pensar que es su culpa. Ya es tan sensible». Victoria, intuyendo el cambio, intervino con la voz ahora visiblemente afectada por la emoción. «Habla de ello todos los días, Arthur. Ya tiene la maleta hecha. ¿Qué le decimos si no podemos ir? ¿La dejamos en casa con una niñera mientras vamos a arreglar las cosas?». Sus palabras hirieron profundamente, evocando la imagen de Chloe, desconsolada y confundida, abandonada mientras sus padres lidiaban con la crisis que ellos mismos habían provocado. La determinación de Arthur, que se había endurecido como el hormigón, comenzó a desmoronarse. Podía soportar la ira de Marcus, el dramatismo de Victoria, incluso la impactante revelación de su deuda. Pero pensar en Chloe, su dulce e inocente nieta, sufriendo por la irresponsabilidad de sus padres, por haberse mantenido firme, esa era una herida que no podía soportar infligir. La imagen de su rostro radiante y lleno de esperanza, reemplazado por lágrimas y confusión, era insoportable. Sus principios, sus límites cuidadosamente mantenidos, se desvanecieron ante el dolor potencial de ella. Cerró los ojos un instante, dejando escapar un profundo suspiro. Cuando abrió los ojos, la lucha lo había abandonado. No habló, no discutió más. Simplemente se giró, con los hombros caídos, y caminó lentamente hacia su escritorio de caoba en la esquina de la habitación. El silencio que siguió estaba cargado de la expectación de ellos y de su propia y profunda resignación. Sacó su chequera. El cuero familiar se sentía frío bajo sus dedos temblorosos. Destapó la pluma,
cuyo leve clic resonó con fuerza en el repentino silencio. Su mano, generalmente tan firme, tembló ligeramente al anotar la fecha, el beneficiario, y luego, la temida cantidad. $8.000 con 100 centavos. Hizo una pausa, con la pluma suspendida sobre la línea de su firma. Levantó la vista y se encontró con la mirada triunfante de Marcus, y luego con la expresión casi de autosuficiencia de Victoria. «Esto se acabó», dijo Arthur con voz baja y ronca, conteniendo sus verdaderos sentimientos. La última vez que te saco del lío en el que te has metido. No me lo vuelvas a pedir». Marcus apenas registró la advertencia. En cuanto la tinta tocó el papel, se abalanzó sobre él, arrebatándole el cheque de la mano a Arthur con una rapidez descortés. «Gracias, papá», murmuró, volviéndose ya hacia la puerta, con el preciado papel apretado en la mano. Victoria, cuyas lágrimas se habían evaporado milagrosamente, se levantó y siguió a su marido sin mirar atrás, con una leve sonrisa de satisfacción en los labios. El sonido de la puerta principal al cerrarse, esta vez con un clic seco, dejó a Arthur solo en el silencio. El sol seguía entrando a raudales por la ventana, pero su calor ya no lo alcanzaba. Se sentía vacío, ultrajado. No lo habían visto como un padre, ni como una persona con sentimientos, ni siquiera como un benefactor generoso. Era simplemente un cajero automático, una máquina de la que extraer fondos cuando fuera necesario, un recurso que explotar y desechar hasta la próxima crisis. La tranquilidad de su hogar ahora le parecía fría, contaminada por su presencia, sus exigencias y su propia concesión amarga e involuntaria. El sol comenzaba a descender, proyectando largas y dramáticas sombras sobre el pasillo mientras Arthur subía las escaleras. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, no por el esfuerzo físico, sino por el inmenso peso emocional que lo abrumaba. El encuentro con Marcus y Victoria lo había dejado exhausto, con el espíritu herido. No se trataba solo de los $8.000, aunque era una suma considerable. Era la aplastante constatación de que sus límites habían sido pisoteados, su amor explotado y su papel reducido al de una mera red de seguridad económica. Se apoyó en la barandilla, deteniéndose a medio camino. La madera familiar se sentía fría bajo su palma, como buscando consuelo en el silencio de la casa. Llegó a su dormitorio, un espacio que solía asociar con la reflexión tranquila y la comodidad, y se dirigió al fondo del armario. De un estante polvoriento, sacó una vieja y robusta maleta de cuero, cuya superficie estaba pulida por décadas de viajes y recuerdos. Esta maleta, una reliquia preciada, lo había acompañado a él y a su difunta esposa en su luna de miel, un viaje de pura alegría y sueños compartidos. La abrió. El satisfactorio clic resonó suavemente en la habitación y comenzó a empacar. Metódicamente, colocó camisas, pantalones y artículos de aseo. Sus movimientos eran mecánicos y automáticos, una distracción para sus pensamientos agitados. Sin embargo, su mente se negaba a aquietarse. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Cuándo se había transformado la gratitud de su hijo en expectativa y luego en una exigencia manifiesta? Arthur recordaba a Marcus de niño, lleno de inocente asombro, agradecido por cada pequeño gesto. ¿Dónde había quedado aquel niño? ¿En qué momento su ayuda, ofrecida por amor y con el deseo de ver prosperar a su hijo, se había convertido en un tributo esperado, en un derecho en lugar de un privilegio? Recordaba el orgullo que había sentido cuando Marcus empezó su propio negocio, la esperanza de que forjara su propio camino. Ahora, esa esperanza le parecía un eco lejano y difuso. Al buscar en un pequeño compartimento con cremallera dentro de la maleta, sus dedos rozaron algo inesperado, un objeto rígido y rectangular. Lo sacó, una carpeta vieja, algo hinchada, repleta de papeles. Había olvidado que estaba ahí. Con un suspiro, la abrió, y una cascada de extractos bancarios, recibos descoloridos y notas manuscritas revolotearon sobre la colcha. Eran registros financieros, meticulosamente guardados, que detallaban las diversas sumas que le había entregado a Marcus a lo largo de los años. Tomó la primera hoja. Pago para la entrada de la casa de Marcus. $200.000. Recordó el inmenso orgullo que había sentido al ayudar a su hijo a conseguir su primera casa.
Marcus y Victoria se habían mostrado tan efusivos en sus agradecimientos. Revisó más papeles. Gastos de boda de Marcus y Victoria. $30.000. Una boda fastuosa. Mucho más de lo que él o su esposa habían gastado, pero querían darle a su hijo un buen comienzo. Contribución para la luna de miel. $15.000. Otra suma generosa, para asegurarles un viaje memorable. Luego, anotaciones más pequeñas y frecuentes. Reparación del coche de Marcus. $8.000. Otra emergencia, otra petición, otra vez que había intervenido. Capital inicial para un negocio. $50.000. Aquella empresa fracasó rápidamente. El dinero se esfumó. Arthur tomó la robusta calculadora, ligeramente amarillenta, que guardaba en su mesita de noche, un vestigio de sus años de trabajo. Sus dedos, lentos pero firmes, teclearon los números. Cada entrada era un doloroso recordatorio de la generosidad recibida con ingratitud. 200.000, más 30.000, más 15.000, más 8.000, más 50.000. Continuó, añadiendo cifras menores para la ayuda con el alquiler, las facturas de servicios, las excursiones escolares de Chloe y un sinfín de otras emergencias y oportunidades que Marcus le había brindado a lo largo de los años. El total final lo miró fijamente desde la pequeña pantalla digital, una suma asombrosa que se acercaba a los $300.000. $300.000. Los ahorros de toda su vida, acumulados con tanto esmero, se habían ido esfumando poco a poco, no para su comodidad ni para sus sueños, sino para mantener a un hijo que parecía incapaz de valerse por sí mismo, o quizás, simplemente, reacio. Un profundo cansancio lo invadió. El peso de una vida dedicada a dar se sentía ahora como una carga en lugar de un acto de amor. Cerró la carpeta, los papeles crujieron suavemente y la apartó. Al cerrar la maleta, su mirada se posó en una fotografía enmarcada sobre su mesita de noche. Era Chloe, de unos 6 años, con los 2 dientes frontales faltantes y una amplia sonrisa que iluminaba todo su rostro. Sus ojos, brillantes de una alegría inocente, centelleaban con un amor puro por el mundo, por él, por todo. Ese afecto puro e incondicional contrastaba fuertemente con la naturaleza transaccional de sus interacciones con Marcus y Victoria. Chloe era la razón. Siempre lo había sido. No podía defraudarla. No podía permitir que sufriera las consecuencias de los errores de sus padres, no mientras aún tuviera el poder de protegerla. Una nueva determinación se afianzó en él, reemplazando la resignación anterior. Les había dado los $8.000, sí, y le dolía, pero se aseguraría de que Chloe, al menos, tuviera su semana de recuerdos inolvidables, un respiro del caos disfuncional de la vida de sus padres. Se aseguraría de que experimentara la magia de ese magnífico barco, viera nuevos paisajes y sintiera la emoción de la aventura, todo libre de la sombra de sus problemas económicos. Con un suspiro decidido, Arthur cogió el despertador y lo programó para temprano. Mañana emprendería ese viaje, no por Marcus, no por Victoria, sino por Chloe. Se permitió una pequeña sonrisa esperanzada, imaginando su emoción, su asombro, al subir a bordo del majestuoso barco. Eso, decidió, valdría más que cualquier suma de dinero. El interior de la minivan de Marcus se sentía opresivamente estrecho, una pequeña caja aislada que se precipitaba por la autopista, intensificando la tensión tácita. Arthur, apretujado en el asiento trasero junto a Chloe, sentía una claustrofobia familiar, una sensación de estar atrapado. Cada kilómetro se hacía eterno, cada minuto parecía interminable. El aire estaba cargado de la amargura persistente de la confrontación del día anterior, un silencio palpable que palpitaba entre él y su hijo, quien sujetaba el volante con una intensidad casi agresiva. Victoria iba sentada en el asiento del copiloto, lanzando de vez en cuando miradas calculadoras por el retrovisor, con los labios curvados en una sonrisa tenue e indescifrable que nunca llegaba a sus ojos. Sin embargo, la presencia de Chloe era un pequeño y vibrante faro, una luz que hacía el viaje soportable. Su entusiasmo era palpable, desbordante, y la hacía moverse inquieta en su asiento. «¡Abuelo, mira!», exclamó, entregándole en el regazo un ejemplar muy querido de El jardín secreto. El lomo estaba agrietado, las páginas dobladas, prueba de incontables relecturas.
Voy a leerlo en el barco. Imagínate, leerlo mientras el océano pasa a nuestro lado. Sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban la inocente maravilla que había sido la única razón por la que Arthur había accedido a pagar los $8.000. Sonrió, una sonrisa dulce y sincera, que no había aparecido en sus labios desde antes de la llamada de Marcus. Me parece una idea maravillosa, cariño. Un libro perfecto para un lugar perfecto. Mientras Chloe se acomodaba, tarareando una melodía, Arthur no pudo evitar notar el marcado contraste entre su alegría desbordante y la tensa atmósfera que emanaba de los asientos delanteros. Marcus respondía ocasionalmente a las preguntas de Chloe con gruñidos, con la mirada fija en la carretera, pero Arthur sentía la fría barrera entre ellos. Las miradas de Victoria hacia el retrovisor se hicieron más frecuentes. Su sonrisa no flaqueaba, pero tampoco se suavizaba. Era la sonrisa de quien observa un partido, analizando a los jugadores, siempre con una segunda intención. El paisaje urbano comenzó a transformarse, la expansión suburbana dando paso a los imponentes cañones de Manhattan. Chloe jadeó, pegando la cara a la ventana, dejando una marca de su nariz en el cristal. «Abuelo, es como un bosque de cristal y acero». Su voz rebosaba de una admiración tan pura, de un deleite tan genuino, que Arthur sintió una calidez recorrerle el pecho. Se inclinó y le acarició suavemente el pelo. «Sin duda, cariño. Magnífico». Fue la primera sonrisa sincera que le dedicó en todo el día, un frágil instante de asombro compartido. La voz de Victoria, aguda y cargada de un veneno tácito, irrumpió en el tierno momento. «Bueno, Chloe, me alegra verte feliz. Tu abuelo desde luego intenta comprar tu felicidad, ¿verdad? Con todo su dinero». Su tono era ligero, casi coloquial, pero sus palabras resonaron como un golpe directo, con la intención de debilitar el vínculo de Arthur con su nieta, de recordarle la naturaleza transaccional de su relación. Arthur se puso rígido, apretando la mandíbula, pero antes de que pudiera articular palabra, Chloe se giró en su asiento, su carita ahora seria, frunciendo el ceño con una mirada feroz y protectora. «Mamá, el abuelo no compra mi felicidad», exclamó con una inesperada rebeldía. «Simplemente me quiere, y yo lo quiero a él. Es el mejor abuelo del mundo, y no tiene que comprarme nada para que lo quiera». Volvió a mirar a Arthur, con los ojos brillantes de lealtad inquebrantable. «Te quiero, abuelo». La sinceridad cruda y sin filtros de las palabras de Chloe flotaba en el aire, un poderoso contragolpe al comentario cínico de Victoria. El corazón de Arthur se llenó de un amor feroz y protector por su nieta. Extendió la mano, tomó la pequeña de ella entre las suyas y la apretó con suavidad. En el asiento delantero, los nudillos de Marcus, ya blancos, se aferraron con más fuerza al volante. Arthur vio cómo se tensaban los hombros de su hijo, un leve temblor recorriéndole el cuerpo. El impacto de la desafiante declaración de Chloe era innegable. Era un mensaje claro. Su lealtad, su cariño, no se podían comprar, no se podían manipular y, desde luego, no se podían usar como moneda de cambio en los planes de sus padres. Por primera vez, Arthur vio un destello en los ojos de Marcus, un fugaz momento de sorpresa, quizá incluso un atisbo de algo parecido al arrepentimiento. Su hija, la misma niña a la que había utilizado como moneda de cambio, acababa de rechazar públicamente la visión transaccional que él y Victoria tenían de las relaciones. Pronto, las imponentes estructuras de Manhattan dieron paso al extenso paisaje industrial de la terminal de cruceros. Y allí estaba, un coloso blanco, reluciente e inmensamente grande, dominando el muelle, el Ocean Majesty. Arthur sintió un nudo en la garganta. Era, en efecto, un palacio flotante de 15 pisos de altura, con sus múltiples cubiertas adornadas con balcones y sus chimeneas elevándose hacia el cielo como colosales conductos. Su magnitud era sobrecogedora, un testimonio de la ingeniería humana y la búsqueda del ocio. Por un instante, la amargura del viaje se desvaneció, reemplazada por una genuina admiración. Dentro de la bulliciosa terminal, un joven camarero llamado Daniel, impecable con su uniforme, los guió durante el proceso de facturación. Cuando llegó el momento de entregar las tarjetas de acceso, Daniel se dirigió primero a Arthur con una amable sonrisa. «Señor Arthur», dijo, entregándole una tarjeta, «está usted en la suite 804,
una preciosa suite con vistas al mar en la cubierta 8. Que disfrute de su viaje. Arthur asintió, tomando la tarjeta, ligeramente sorprendido por la designación de suite. Solo había pagado el billete de Chloe y había asumido que le darían un camarote estándar. Entonces, Daniel se dirigió a Marcus y Victoria. «Y para el señor y la señora Marcus», anunció, manteniendo una sonrisa profesional, pero con un sutil, casi imperceptible matiz, «les espera el camarote 512, un camarote interior en la cubierta 5». El contraste era abismal. Una suite con vista al mar en la cubierta 8 para el abuelo que, a regañadientes, había pagado el billete de un niño. Un camarote interior en la cubierta 5 para los padres que habían exigido $8.000 para su celebración familiar. Un sutil, pero innegable, reflejo de la brecha económica. Un juicio silencioso del universo, o quizás de un agente de reservas muy bien informado. Arthur miró a Marcus y Victoria, cuyos rostros se habían ensombrecido visiblemente. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y resentimiento latente. Su anterior autosuficiencia había sido reemplazada por un aire tenso e irritado. Arthur captó la ironía. Si has seguido la historia de Arthur, sabes por la montaña rusa emocional que ha sido. Has visto el dolor de la traición y el atisbo de esperanza. El próximo capítulo da un giro escalofriante que te dejará sin aliento. Un momento donde la tranquilidad se hace añicos ante una aterradora realidad. No te pierdas ni un solo instante. Dale a «me gusta» a esta historia. Compártela con tus amigos. Suscríbete para saber más y sigue viendo para descubrir toda la impactante verdad. Al entrar en la suite 804, Arthur sintió de inmediato una sensación de lujo discreto que lo envolvía. La habitación era espaciosa, decorada con gusto en relajantes tonos náuticos, pero fue la vista lo que realmente lo dejó sin aliento. Los ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían un panorama amplio e ininterrumpido del vasto y brillante océano, un lienzo viviente de azules y verdes profundos que se extendía hasta el horizonte. Una puerta corrediza de cristal daba a un balcón privado, equipado con cómodas tumbonas. Chloe, siempre tan entusiasta, dejó escapar un gritito de alegría y corrió por el reluciente suelo de madera para pegar la nariz al cristal. «¡Abuelo, mira! Es como nuestro propio océano secreto», exclamó con voz llena de alegría. Sus deditos trazaron la silueta de una gaviota a lo lejos, que ya planeaba libremente sobre las olas. Arthur sonrió, una sonrisa sincera y despreocupada. Esto era lo que había deseado en secreto. Un refugio, un lugar donde dejar atrás la amargura de los últimos días, aunque solo fuera por un rato. La suite parecía estar a kilómetros de distancia, no solo de su casa, sino también de las exigencias y las sonrisas manipuladoras de Marcus y Victoria. Observó el elegante mobiliario, la mullida cama tamaño king, el reluciente baño privado, y un pensamiento fugaz cruzó su mente. Esto no era lo que uno obtenía pagando solo por un boleto infantil. Se permitió un pequeño y privado momento de satisfacción. Un profundo y resonante bocinazo del barco retumbó en la suite, vibrando suavemente bajo sus pies. Era la señal de partida. Arthur se acercó a la ventana y la mano de Chloe encontró instintivamente la suya. Juntos, observaron cómo la colosal ciudad de Manhattan, con su bosque de cristal y acero, se alejaba lentamente, reduciéndose a una silueta distante contra el cielo vespertino. La jungla de cemento, símbolo de la lucha sin fin y del mundo del que acababa de retirarse, era ahora un recuerdo que se desvanecía. Una profunda sensación de liberación inundó a Arthur. Allí, en medio de la inmensidad del mar, encontró un raro momento de paz, un respiro de las angustias que lo habían atormentado. El almuerzo en el comedor principal era un hervidero de actividad, un caleidoscopio de charlas alegres, el tintineo de los cubiertos y los tentadores aromas de diversas cocinas. Sin embargo, a pesar del bullicio, reinaba una atmósfera de paz, un marcado contraste con las tensas y silenciosas comidas que a menudo soportaba con Marcus y Victoria. Él y Chloe encontraron una mesa junto a un gran ventanal, y mientras comían, Chloe lo entretuvo con historias de lo que esperaba hacer en el barco. Nadar en todas las piscinas, probar todos los postres y, por supuesto, encontrar el rincón perfecto para leer El jardín secreto. Su contagioso entusiasmo fue un bálsamo para su alma. Después del almuerzo,
Los ojos de Chloe se abrieron de par en par al ver el club infantil, un vibrante y extenso paraíso de juegos, talleres de arte y manualidades, y un entusiasta equipo de monitores. Con un rápido abrazo y la promesa de encontrarse para tomar el té, se perdió entre el alegre bullicio. Arthur, sintiendo una ligereza desconocida, decidió disfrutar de un momento de tranquilidad. Se dirigió a la elegante biblioteca del barco, con sus estanterías repletas de libros, y se acomodó en un cómodo sillón de cuero con una novela clásica, con el suave murmullo del barco como relajante telón de fondo. Más tarde, se encontró junto a una de las amplias piscinas de una cubierta superior, con el sol cálido en su rostro y el suave balanceo del barco como una nana rítmica. Observó a las familias chapotear y reír, maravilladas por la proeza de ingeniería de esta ciudad flotante. A su alrededor, la gente estaba despreocupada, feliz, absorta en los sencillos placeres de las vacaciones. El estrés y la tensión acumulados de las últimas semanas, incluso meses, se sentían como un pesado manto que se le quitaba de encima. Cerró los ojos, respiró hondo, dejando que el aire salado lo purificara. Así pensó, debería sentirse la jubilación. Su recién descubierta tranquilidad se vio gratamente interrumpida por Chloe, quien irrumpió en la elegante sala de té donde Arthur disfrutaba de una taza de Earl Grey. Su rostro estaba sonrojado de emoción, sus ojos brillaban. «Abuelo, tienen un rocódromo y un minigolf, y van a tener un espectáculo de Broadway esta noche. ¿Podemos ir? Por favor, por favor, por favor». Su energía era contagiosa, y Arthur se encontró riendo, una risa sonora que le resultaba extraña y maravillosa después de tanto tiempo. «Claro que sí, cariño», dijo. «Podemos hacerlo todo, absolutamente todo». Al caer la tarde, una suave luz dorada bañaba el barco. Arthur ayudó a Chloe a elegir un bonito vestido para la cena, cepillándole con cuidado el cabello y admirando su expectación. Era un momento perfecto, una intimidad compartida que trascendía las preocupaciones del mundo, una conexión sencilla y pura que le llenaba el corazón de ternura. Esta semana, se prometió, sería enteramente para ella, una burbuja de alegría sin ninguna contaminación. Tras una deliciosa cena, mientras el cielo se teñía de un naranja vibrante a un suave lila, Arthur se encontró en la cubierta exterior, apoyado en la barandilla. Chloe, que había declarado estar demasiado llena para el postre, se encontraba en algún lugar de los salones del barco, pero pronto regresaría. El océano se extendía ante él, una oscura y aterciopelada extensión salpicada por el lejano brillo de las estrellas. La suave brisa marina acariciaba su rostro, y el rítmico chapoteo de las olas contra el casco era una apacible banda sonora. Se sentía completamente tranquilo, verdaderamente feliz, quizá por primera vez en mucho tiempo. De repente, un grito desgarrador, presa del pánico, rasgó la calma de la noche. Era la voz de Chloe. A Arthur se le heló la sangre. Se giró de golpe, escudriñando la cubierta con la mirada, y la vio. Corría hacia él, una figura pequeña y aterrorizada, con el rostro pálido como un fantasma y los ojos desorbitados por el terror. Se abalanzó sobre él, aferrándose a sus piernas, con el cuerpo temblando sin control. «¡Abuelo! ¡Abuelo!», sollozó, con la voz amortiguada contra sus pantalones. «¡Los oí! ¡A mamá y a papá!». Se apartó, mirándolo con el rostro bañado en lágrimas, la voz apenas un susurro, quebrada por el miedo. Dijeron que te van a drogar la bebida esta noche y te van a tirar por la borda». Las palabras susurradas de Chloe, cargadas de terror, impactaron a Arthur como un golpe físico. Sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, como si la sangre se le hubiera congelado. La apacible puesta de sol, la suave brisa marina, el reconfortante zumbido del barco, todo se desvaneció, reemplazado por un pavor asfixiante. Su hijo y su nuera, su propia sangre, conspiraban para asesinarlo. La idea era tan grotesca, tan inconcebible, que le revolvió el estómago. Se arrodilló, tomando entre sus manos los hombros temblorosos de Chloe, obligándose a mantener la calma por ella. «Cariño, cuéntale todo al abuelo», dijo con voz baja y firme, sin dejar entrever el caos que lo consumía por dentro. «¿Qué oíste exactamente?». Chloe, aún temblando, relató los detalles en susurros entrecortados. «Buscaba mi juego
En su camarote. La puerta estaba entreabierta. Oí a mamá decir, «Va a ser muy difícil». Y papá dijo, «No por mucho tiempo. Le pondremos el somnífero en la bebida esta noche. Así parecerá un accidente, una caída por la borda». Sus manitas se aferraron a su camisa. Dijeron que también sabían cuándo cambiaban de turno las patrullas de seguridad, para que nadie los viera. La sola mención de los turnos de patrulla de seguridad heló la sangre de Arthur. No se trataba de un arrebato de ira espontáneo, producto de la embriaguez. Era un asesinato premeditado, calculado y a sangre fría. Las implicaciones eran horribles. Lo habían planeado, lo habían discutido, sopesando los riesgos, calculando el momento oportuno para cometer su atroz acto, aprovechando los momentos de vulnerabilidad del barco. Su propio hijo era capaz de tal maldad. Arthur abrazó a Chloe con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello e inhalando su inocente aroma. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando, planeando. No podía mostrar su miedo, no ahora, no ante ella. «Tranquila, cariño», murmuró con una voz sorprendentemente firme. «El abuelo te oyó. Nos encargaremos de esto. No te preocupes por nada». Se separó un poco, encontrándose con sus ojos asustados. «Ahora, necesito que vuelvas al club infantil. Diles que te asustaste un poco, pero que estás bien. Quédate allí, juega con tus amigos. No te vayas hasta que vaya a buscarte. ¿Puedes hacer eso por el abuelo?» Chloe asintió, con los ojos aún muy abiertos, pero con un atisbo de confianza que volvía a aparecer. «Sí, abuelo». Con un último apretón, se giró y salió corriendo, una figura pequeña y vulnerable que desapareció por el pasillo iluminado. Arthur la vio marcharse, luego se irguió, con una determinación férrea que endureció su rostro. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Necesitaba pensar, y más importante aún, necesitaba pruebas. Rápidamente activó la grabadora de voz de su teléfono, asegurándose de que estuviera discretamente guardada en el bolsillo de su camisa, con el micrófono apenas visible. El corazón le latía con fuerza en las costillas, pero su mente estaba clara y concentrada. Se dirigió a uno de los bares más elegantes del barco, un lugar concurrido antes de la cena, y se acomodó en una mesa tranquila en un rincón, pidiendo agua con gas. Desde allí, tenía una vista despejada de la entrada. No tuvo que esperar mucho. En cuestión de minutos, Marcus y Victoria entraron, con expresiones que fingían una alegre informalidad. Lo vieron, y Marcus, con una sonrisa forzada y cordial, se dirigió directamente a su mesa. «Papá, aquí estás», exclamó Marcus con una voz anormalmente alta, rebosante de falsa cordialidad. «Estábamos a punto de ir a cenar. Pensamos tomar algo rápido primero. Déjame prepararte algo. ¿Qué te parece uno de esos martinis de ginebra que tanto te gustan?» La sugerencia, antes una oferta familiar y bienvenida, ahora le parecía un ataque de víbora. A Arthur se le revolvió el estómago. Recordó las palabras de Chloe. Un somnífero en su bebida. Forzó una sonrisa casual. «Ah, Marcus, es usted muy amable, pero me temo que no me encuentro del todo bien». Se llevó una mano a la frente, fingiendo un ligero mareo. «Creo que tengo un poco de mareo. Este barco se balancea bastante». Soltó una risita débil. «Nada de alcohol para mí esta noche, lo siento. Solo un refresco de jengibre, si no le importa». La sonrisa forzada de Marcus se desvaneció. Un destello de irritación cruzó su rostro antes de que lo disimulara rápidamente. Victoria, de pie a su lado, le lanzó a Arthur una mirada llena de veneno, aunque ésta desapareció al instante cuando Marcus se giró para pedir. El camarero le trajo a Arthur su ginger ale, y él tomó un sorbo lento, sintiendo una oleada de sombría satisfacción. Primer intento fallido. «Bueno, papá, qué lástima», dijo Marcus, regresando con su bebida y la de Victoria. «¿Seguro que no quieres probar algo de comer? La cena está excelente esta noche». «No, creo que intentaré dar un paseo», dijo Arthur, levantándose lentamente de la mesa y exagerando su inestabilidad. «Quizá un paseo por la cubierta me ayude. Adelántense, disfruten de la cena». Sacó la cartera y dejó un generoso fajo de billetes sobre la mesa. «Con esto les alcanza para la comida. No se preocupen por mí». Pagar la cuenta era una vieja costumbre, y ahora le servía para desviar aún más las sospechas. Necesitaba estar solo para pensar y reunir más pruebas. Mientras se alejaba lentamente,
Fingiendo incomodidad, vio cómo Marcus y Victoria intercambiaban una rápida mirada de frustración, y sus rostros se ensombrecieron. Sabía que había interrumpido su plan meticulosamente trazado. Pero ¿cuál sería su próximo movimiento? Arthur se movió con deliberada lentitud hasta perderse de vista. Entonces, aceleró el paso. Sabía dónde estaba su camarote. Cubierta 5, camarote 512, una habitación interior, tal como había anunciado el camarero. Recorrió los pasillos en silencio, amortiguando sus pasos la alfombra. Encontró su camarote y, efectivamente, oyó voces apagadas desde dentro. Se pegó a la pared a poca distancia, asegurándose de estar fuera de su campo de visión por si abrían la puerta, y revisó su teléfono. La grabadora seguía encendida, capturando silenciosamente cada sonido. ¿Cómo es posible que se maree? La voz de Victoria, aguda por la frustración, resonó a través de la fina puerta. Él nunca se marea. Lo arruinó todo. Tranquilízate, Victoria, respondió Marcus con una voz amenazante. Es solo un contratiempo. Nos adaptaremos. ¿Ajustarnos? ¿Cómo? No se bebió el trago. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos ese dinero, Marcus. $50.000. Una pausa. Y luego la voz de Marcus, más fría y amenazante que nunca. Sigue dando su paseo nocturno, ¿verdad? Después de cenar, una caminata por la cubierta superior para facilitar la digestión, o cualquier otra tontería que diga. Otra pausa, cargada de oscuras insinuaciones. Lo empujamos. Durante su paseo habitual por la cubierta. Es la única manera. Seguirá pareciendo un accidente. La barandilla es lo suficientemente baja en algunos puntos. Esa noche, Arthur sintió un escalofrío por segunda vez. La grabadora que llevaba en el bolsillo seguía grabando en silencio, capturando la horrible verdad. De vuelta en la relativa tranquilidad de su suite con vistas al mar, a Arthur le temblaban las manos al pulsar el botón de reproducir en su teléfono. La voz fría y mecánica de la grabación comenzó, el tono frustrado de Victoria, la declaración escalofriantemente tranquila de Marcus. Lo empujamos. Durante su paseo habitual por la cubierta. Es la única manera ahora. Las palabras, despojadas de su impacto inicial, se le clavaron en los huesos con una horrible certeza. Esto no era una pesadilla, era real. Su propio hijo estaba planeando su asesinato. El vasto y sereno océano que se extendía ante su ventana de repente le pareció una boca abierta, esperando para engullirlo. Su mirada se posó en su pequeña y resistente bolsa de viaje, repleta de lo esencial, una costumbre de sus días de frecuentes viajes de negocios. El impulso de huir, de desaparecer, era abrumador. Podría simplemente desembarcar en el próximo puerto, esfumarse en el bullicioso anonimato de una ciudad extranjera y dejar que el barco zarpara sin él. Pero mientras contemplaba esta desesperada huida, un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Chloe, su carita pálida y demacrada, sus ojos aún muy abiertos por el miedo persistente. «Abuelo», susurró, aferrada a un osito de peluche desgastado. ¿Puedo quedarme contigo esta noche? No quiero estar sola». Su voz tembló, y una profunda sensación de responsabilidad inundó a Arthur, eclipsando su deseo de huir. No podía dejarla. No podía abandonar a esa niña inocente a merced de las maquinaciones de sus padres despiadados. Se arrodilló y la abrazó con ternura. «Claro que sí, cariño. Puedes quedarte conmigo». La miró a los ojos, percibiendo la cruda vulnerabilidad que reflejaban. «¿Sigues asustada?» Chloe asintió con la cabeza, su voz apenas audible. «Si te vas, abuelo, ¿quién me va a proteger?» Su sencilla pregunta, impregnada de una confianza tan inocente, reafirmó su determinación. ¿Irse? ¿Cómo podía? ¿Quién la protegería de las oscuras corrientes que amenazaban con engullir sus vidas? Tenía que quedarse. Tenía que luchar. No solo por él, sino por Chloe, por su futuro, por un amor que no fuera transaccional ni condicional. No permitiría que esos buitres la despojaran de todo. A la mañana siguiente, mientras el barco atracaba en su primera escala, Arthur observó a Marcus y Victoria desde su balcón. Iban impecablemente vestidos, con semblantes serenos, una apariencia de normalidad que resultaba absolutamente repugnante. Claramente esperaban que ya estuviera muerto, o al menos incapacitado. Subieron al autobús de la excursión, lanzando una rápida mirada, casi especulativa,
hacia su cubierta. Arthur se aseguró de que lo vieran, apoyado con aire despreocupado en la barandilla, con una taza de café en la mano. Observó sus rostros, un destello de sorpresa, luego irritación, y después un rápido y calculado intercambio de susurros. Se habían equivocado. Seguía allí, muy vivo. En cuanto el autobús arrancó, Arthur actuó. Esa misma mañana había llamado al FIU a la oficina de seguridad del barco para solicitar una reunión urgente y discreta. Se dirigió entonces a la zona designada, un salón privado generalmente reservado para personalidades. Allí le esperaba el jefe de seguridad, Thomas Allen, un hombre de semblante adusto y mirada penetrante, acompañado por el capitán Davis, una figura imponente con un impecable uniforme blanco y expresión grave. «Señor Allen, capitán Davis», comenzó Arthur con voz firme, «gracias por recibirme con tan poca antelación. Tengo algo de suma importancia que comunicarles». Sacó su teléfono y, sin preámbulos, reprodujo la grabación. La pequeña habitación se llenó con la voz agitada de Victoria, seguida de la fría y condenatoria declaración de Marcus. «Lo empujamos durante su habitual paseo por cubierta. Es la única solución ahora». Un silencio escalofriante se apoderó del lugar al terminar la grabación. El rostro del jefe Allen se endureció, apretando la mandíbula. El capitán Davis, que había escuchado con atención, con la mirada fija en Arthur, finalmente rompió el silencio. «Señor Arthur», dijo con voz grave y seria, «esta es una acusación gravísima, una conspiración para cometer asesinato. Nos lo tomamos muy en serio». «Lo entiendo, capitán», respondió Arthur, sosteniendo su mirada. «Y no habría venido a usted con menos. Mi hijo y mi nuera, Marcus y Victoria, creen que soy un obstáculo para sus aspiraciones financieras. Están profundamente endeudados, desesperados, y creen firmemente que mi muerte resolverá todos sus problemas». Hizo una pausa, y su voz adquirió un tono crudo y emotivo. «Pero más allá de mi propia vida, me preocupa mi nieta, Chloe. Escuchó su plan y está aterrorizada. Ella es la razón por la que estoy aquí. Ella es la razón por la que no puedo simplemente desaparecer». «¿Qué propone usted, señor Arthur?», preguntó el jefe Allen, con la mirada aguda y evaluativa. «Propongo que los pillemos con las manos en la masa», afirmó Arthur con firmeza. «Esperan que dé mi paseo nocturno habitual por la cubierta. Yo seré el cebo. Tú estarás allí para atraparlos». El jefe Allen y el capitán Davis intercambiaron una larga mirada, comunicándose silenciosamente entre ellos. Finalmente, el capitán Davis asintió lentamente. «Es una propuesta arriesgada, señor Arthur, pero dada la gravedad de la grabación y la seguridad de su nieta en juego, puede que sea la forma más eficaz de obtener pruebas irrefutables». Pasaron la siguiente hora planeando meticulosamente la operación encubierta. Agentes de seguridad encubiertos estarían apostados en puntos estratégicos de la cubierta. Un lugar específico y apartado cerca de la barandilla sería la zona designada para el intento de accidente. Arthur llevaría un pequeño silbato de emergencia discreto, que solo haría sonar si sentía que su vida corría peligro inminente. Repasaron la distribución del barco, discutieron los protocolos de comunicación e incluso ensayaron la ruta que Arthur seguiría. Al concluir la reunión y quedarse Arthur solo en el silencioso salón, una profunda sensación de gravedad lo invadió. Estaba arriesgando su vida. Regresó a su suite, donde Chloe dormía plácidamente, agotada por el miedo. La observó durante un largo rato, su rostro inocente bañado por la suave luz del atardecer. Luego, sacó su viejo diario encuadernado en cuero y comenzó a escribir. Detalló la información de contacto de su abogado, la ubicación de su testamento y especificó los fondos universitarios que había reservado para Chloe, asegurándose así su futuro, pasara lo que pasara esa noche. Por si acaso, el reloj del barco dio una suave campanada, marcando las 11:20 ppm. Arthur, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se acomodó en un rincón especialmente apartado de la cubierta superior. El aire nocturno era fresco, con aroma a sal y tierras lejanas. La cubierta estaba inquietantemente vacía. La mayoría de los pasajeros dormían o disfrutaban de las fiestas nocturnas en el interior. Se apoyó en la barandilla, su silueta la de un anciano inofensivo dando un último paseo al atardecer, tal como Marcus había predicho. Pero bajo esa aparente calma, tenía los nervios a flor de piel, los sentidos alerta.
Ocultos entre las sombras de los botes salvavidas y las escotillas de servicio, el jefe Thomas Allen y su equipo estaban en posición, sus siluetas indistinguibles de la estructura del barco. Arthur podía sentir el pequeño y duro plástico del silbato de emergencia contra su palma, un salvavidas contra la gélida oscuridad que estaba a punto de desplegarse. Había dejado a Chloe dormida en su camarote, custodiada por un agente de seguridad de paisano, protegiendo su inocencia de la crueldad que estaba a punto de presenciar. Entonces, desde las sombras más profundas cerca de la popa del barco, emergieron dos figuras. Vestidos de oscuro, casi con seguridad para mimetizarse con la noche, Marcus y Victoria se acercaron con paso lento y deliberado. Sus rostros, iluminados por el tenue resplandor de las luces de cubierta, eran una grotesca parodia de preocupación. «¿Papá? ¿Qué haces aquí fuera tan tarde?», preguntó Marcus, con una voz que era una inquietante mezcla de fingida preocupación y una agresión apenas disimulada. Victoria se colocó al otro lado de Arthur, completando el movimiento de pinza y acorralándolo. Sus ojos, incluso en la penumbra, brillaban con una intensidad perturbadora. Arthur se enderezó, apartándose de la barandilla. Se acabó el fingir. Miró de su hijo a su nuera, con una profunda tristeza mezclada con una férrea determinación. «Estoy aquí, Marcus», dijo, su voz rasgando el silencio de la noche, «porque lo sé. Sé del martini envenenado que intentaste darme. Y sé de tu plan para empujarme por la borda durante mi paseo habitual por la cubierta». Por una fracción de segundo, Marcus y Victoria se quedaron paralizados. Sus máscaras se hicieron añicos. Victoria jadeó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el terror, la preocupación fingida reemplazada por un pánico puro y absoluto. «¿Qué? Arthur, no. Eso es una locura». «¿De qué estás hablando?», balbuceó, su voz elevándose en una frenética negación, sus manos agitándose con desdén. Marcus, sin embargo, reaccionó de forma distinta. Su rostro se contrajo en un gesto de furia, y toda muestra de afecto se desvaneció. Sabía que lo habían descubierto. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre Arthur, agarrándolo del brazo y empujándolo hacia la barandilla. Los barrotes de metal, fríos e implacables, se clavaron en la espalda de Arthur. El océano, un abismo oscuro y turbulento a sus pies, parecía llamarlo. «¡Viejo imbécil!», siseó Marcus con voz ronca y furiosa. «Deberías haberte bebido el trago. Ahora lo has arruinado todo». Empujó a Arthur con el hombro, intentando derribarlo. La lucha fue breve pero desesperada. Arthur, aunque mayor, sintió una descarga de adrenalina y contraatacó con una fuerza sorprendente. En ese momento aterrador, mientras el agarre de Marcus se intensificaba y Arthur sentía que se tambaleaba al borde del precipicio, se llevó el silbato a los labios y sopló con todas sus fuerzas. El sonido agudo y penetrante rasgó la noche silenciosa, un grito desesperado de auxilio que resonó en la cubierta desierta. «¡Seguridad! ¡Ayuda! ¡Está intentando empujarme!», gritó con la voz ronca, justo cuando Marcus le propinó otro fuerte empujón. Antes de que Arthur pudiera caer, un torbellino de movimiento surgió de las sombras. El jefe Thomas Allen, una figura imponente, apareció, seguido de dos agentes uniformados. Se movían con una eficiencia casi ensayada. «Marcus, Victoria, están arrestados», resonó la voz de Allen, autoritaria e inflexible. Marcus maldijo, soltó a Arthur y forcejeó contra los agentes que lo redujeron rápidamente, retorciéndole los brazos a la espalda. Victoria gritó, su pánico transformándose en una furiosa diatriba. «¡Esto es una trampa! ¡No pueden hacer esto! ¡Está mintiendo! ¡No hemos hecho nada!». Sus protestas fueron inútiles. Los agentes la aseguraron con la misma rapidez. Más tarde, en la austera oficina de seguridad del barco, reinaba un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por el lejano zumbido de los motores. El jefe Allen y el capitán Davis estaban sentados frente a Arthur, con semblantes sombríos. Marcus y Victoria, ahora en celdas separadas, estaban siendo procesados. «Señor Arthur», comenzó el capitán Davis, «dado el registro y el testimonio de los testigos presenciales del intento, tenemos pruebas suficientes para presentar cargos por intento de asesinato al llegar a puerto. Esto acarrearía importantes consecuencias legales, incluido el encarcelamiento». Arthur los miró, luego miró sus manos, entrelazadas en su regazo.
La imagen del rostro aterrorizado de Chloe, su pregunta inocente, «Si te vas, ¿quién me protegerá?», le vino a la mente. Sabía lo que exigía la justicia, pero también sabía lo que su corazón y el futuro de Chloe necesitaban. «No», dijo Arthur con voz sorprendentemente firme, con la decisión tomada. «No quiero presentar cargos por intento de asesinato». El jefe Allen pareció sorprendido. «Señor, ¿está seguro? Este es un delito muy grave». «Estoy seguro», respondió Arthur mirándolos fijamente. «No se saldrán con la suya, pero quiero que permanezcan confinados en su camarote durante el resto del crucero, bajo vigilancia constante. Cuando desembarquemos, quiero que los escolten directamente fuera del barco y que se dicte una orden de alejamiento de inmediato. No deben volver a contactarme ni a mi nieta jamás». Hizo una pausa y suspiró profundamente. «Esto es por Chloe. No puedo soportar la idea de que crezca sabiendo que su padre y su madrastra intentaron asesinar a su abuelo. La destrozaría. Necesito protegerla de ese trauma». El capitán Davis asintió lentamente, con una mirada de comprensión en los ojos. «Muy bien, señor Arthur. Atenderemos su solicitud. Permanecerán confinados y nos aseguraremos de que sean escoltados fuera del barco y de que la orden de alejamiento se presente a su llegada». Los días que quedaban del crucero fueron toda una revelación. Mientras Marcus y Victoria se consumían en su encierro, Arthur y Chloe exploraron cada rincón del magnífico barco. Nadaron en todas las piscinas, rieron con cada espectáculo y descubrieron nuevas maravillas cada día. Chloe leía El jardín secreto junto al mar, y su sonrisa con dientes separados era una fuente constante de alegría para Arthur. Jugó al minigolf, escaló rocas con ella y vio cómo sus ojos se iluminaban con una felicidad pura. Había elegido el amor y la protección en lugar de la amarga venganza, no solo por Chloe, sino también por sí mismo. La carga financiera seguía ahí, la traición era una cicatriz, pero el precioso tiempo con su nieta, el renovado sentido de propósito al salvaguardar su futuro, era una victoria invaluable. Sabía que había tomado la decisión correcta.